Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas y secretos de Turquía. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para sumergirnos en un tema que seguro les va a encantar. Hoy vamos a hablar de esas citas médicas que en lugar de curar, parecen esconder los misterios más jugosos. Vamos a explorar esas tramas donde los hospitales se convierten en el escenario de encuentros inesperados y verdades ocultas. Ya saben cómo son nuestras series turcas, llenas de giros inesperados y personajes que ocultan más de lo que muestran. Antes de que nos lancemos de lleno, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, así no se perderán ninguna de nuestras exploraciones por el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Activen la campanita para recibir notificaciones y estén siempre al día con nuestros vídeos. Y ahora sí vamos a desentrañar estos enigmas médicos. Prepárense para una dosis de drama, porque hoy vamos a descubrir qué se esconde detrás de esas citas médicas aparentemente inocentes, con el foco puesto en 3 series que nos han tenido al borde del asiento. Empezamos con Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocemos en español. Esta serie, un verdadero éxito que conquistó corazones alrededor del mundo, pertenece al género de la comedia romántica, pero no se dejen engañar por su apariencia ligera y su encanto juvenil. Detrás de esa fachada de risas y malentendidos, se teje una historia de amor profunda y compleja que explora temas de vulnerabilidad, superación y el poder transformador de las relaciones. Los protagonistas Eda YLDZ, interpretada por la encantadora y carismática Hande Erçel, y Serkan Bolat, a quien da vida el igualmente carismático y talentoso Kerem Bürsin, nos deleitaron con su química innegable, una chispa que traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno global. La trama gira en torno a un acuerdo falso de compromiso que surge por una serie de malentendidos y acaba convirtiéndose en un romance genuino, una clásica premisa de Enemies to Lovers que nos mantuvo enganchados desde el primer episodio. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con citas médicas? Bueno, hacia el final de la serie, cuando la relación entre Eda y Serkan ya ha superado numerosos obstáculos y parece encaminarse hacia un felices para siempre, la trama nos sorprende con un giro inesperado y dramático. Serkan es diagnosticado con un tumor cerebral. Este diagnóstico no solo pone en peligro su vida, sino que también sacude los cimientos de su relación con Eda y pone a prueba la fortaleza de su amor. Es entonces cuando las visitas al hospital y las citas médicas se convierten en un elemento central de la narrativa, pero estas consultas no solo se enfocan en la salud física de Serkan. Es a través de estas citas, de las conversaciones con los médicos y de las esperas en los pasillos del hospital, que se van revelando las inseguridades y los miedos más profundos de Serkan. Esa fachada de hombre frío e inquebrantable se resquebraja, dejándonos ver su vulnerabilidad. Y también a través de estas citas, vemos cómo Eda se convierte en su gran apoyo, su roca, su refugio seguro, demostrando la profundidad de su amor y su compromiso incondicional, superando juntos cada obstáculo, cada recaída, cada momento de desesperanza. Las citas médicas, lejos de ser simplemente un trámite burocrático, se convierten en momentos cruciales de la relación, donde la vulnerabilidad de Serkan se manifiesta plenamente, y donde Eda demuestra la profundidad de su amor y su inquebrantable determinación de estar a su lado, sin importar lo que pase. Además, son momentos en los que la historia, en lugar de avanzar simplemente con comedia y romance, se sumerge en la profundidad de las emociones humanas, explorando la fragilidad de la vida y la importancia de los lazos afectivos. En Sen Kalkapm, las citas médicas son más que un trámite, son un viaje emocional para los personajes. La actuación de Kerem Bürsin fue muy destacada al mostrar las diferentes etapas de esta enfermedad, desde el miedo inicial y la negación hasta la aceptación y la lucha por la recuperación, transmitiendo de manera magistral el sufrimiento y la angustia de su personaje. Pero lo más interesante es cómo los guionistas logran integrar estos momentos de drama en una serie que, en esencia, es una comedia romántica, creando un equilibrio perfecto entre risas y lágrimas, entre ligereza y profundidad. En lugar de crear una bifurcación en la trama, donde la enfermedad se convierta en un mero recurso dramático, se integran a la perfección, mostrando cómo el amor puede florecer incluso en las situaciones más difíciles, y cómo la adversidad puede fortalecer los lazos entre las personas. La conexión entre Eda y Serkan se hace aún más fuerte ante la fragilidad de la vida. Se dice que la química entre Hande y Kerem traspasó la pantalla, y los fans no podíamos evitar soñar con que su amor de ficción se hiciera realidad en la vida real. Y para sorpresa de todos se confirmó que eran pareja en la vida real. Sin duda, esto añadió más leña al fuego de la popularidad de la serie, convirtiéndola en un fenómeno cultural y consolidando su estatus como una de las series turcas más queridas de los últimos tiempos.
Si aún no la has visto, te la recomiendo mucho, no solo por su romance, sino por cómo aborda temas de salud de una manera sutil y conmovedora, sin caer en el melodrama barato, y por cómo nos muestra la capacidad del ser humano para amar y superar la adversidad. La siguiente serie que vamos a analizar es Sadakat Sith, o Infiel, que nos lleva por un camino mucho más oscuro y tortuoso. Esta serie, un remake de la exitosa serie británica Dr. Foster, y su género principal es el drama de intriga y suspenso, con tintes de thriller psicológico que nos mantienen al filo del asiento en cada episodio. La trama se centra en Asia Ilmaz, una doctora interpretada magistralmente por la talentosa y carismática Cansu Dere, una actriz que sabe transmitir con su mirada y sus gestos la complejidad emocional de su personaje. Asia es una mujer fuerte e independiente que vive una vida aparentemente perfecta junto a su esposo, Volkan Arslan, al que da vida el talentoso Kanezin Doruk, un actor que logra hacer que el espectador sienta una mezcla de lástima y rechazo hacia su personaje. Pero esta idílica vida empieza a desmoronarse cuando Asia empieza a sospechar que su marido, el hombre que ella ama y en quien confía, le está siendo infiel, una sospecha que pronto se convierte en una dolorosa certeza. Aquí las citas médicas adquieren un significado completamente diferente, ya no son un espacio de sanación, sino un campo de batalla donde se libran las guerras más íntimas. En este caso el hospital, el lugar de trabajo de Asia, que se supone que es un lugar de seguridad y confianza, se convierte en el escenario de su lucha personal contra la traición y el engaño, un laberinto de secretos y mentiras donde Asia deberá desenvolverse para descubrir la verdad. Los secretos no se esconden entre las sábanas, sino también en los informes médicos y en los pasillos de la clínica, donde los rumores y las miradas indiscretas se convierten en una tortura constante para Asia. Asia utiliza sus habilidades de doctora, su inteligencia y su perspicacia para descubrir la verdad, investigando los detalles de las relaciones de su esposo, analizando cada pista, cada detalle, cada pequeño indicio que pueda revelar la doble vida de Volkan. Sus citas médicas no son para ella, no son para su propio bienestar, sino para otros pacientes que terminan revelando, sin saberlo, piezas del rompecabezas que Asia debe armar para desenmascarar a su marido. Por ejemplo, algunos pacientes le cuentan sobre encuentros con Volkan en lugares inesperados, como el gimnasio del hospital o la cafetería, o le comentan que lo han visto acompañado de alguien más, mientras que Asia pensaba que él estaba de viaje de negocios. Esos pequeños detalles aparentemente insignificantes son las piezas que necesita para descubrir la verdad. Los datos que obtiene en su trabajo, los detalles que escucha entre conversaciones, la información que extrae de informes médicos, la ayudan a desenmascarar la doble vida de Volkan y a confirmar sus peores sospechas. La serie nos muestra cómo la infidelidad no es solo una cuestión emocional, sino que puede involucrar toda una red de engaños que se pueden encontrar en lugares inesperados, como un hospital, que se supone que es un espacio de confianza y honestidad. La serie Sadakat Sith nos muestra una realidad que a veces se nos olvida, que los hospitales, que se supone que son lugares de sanación, pueden convertirse también en escenarios de dramas personales y familiares muy intensos, donde las pasiones humanas se desatan y donde se revelan los secretos más oscuros. La actuación de Cansu Dere es impresionante, transmitiendo el dolor, la rabia, la frustración y la determinación de Asia en cada escena, haciendo que el espectador se identifique con su sufrimiento y con su lucha por la justicia. La serie no solo trata de la infidelidad, sino también del empoderamiento femenino y de cómo una mujer puede salir adelante tras una traición, aprendiendo a confiar en sí misma y a reconstruir su vida después de haber sido devastada por el engaño. Es un recordatorio de que las personas pueden usar sus talentos y conocimientos para luchar contra la injusticia, incluso en el contexto más íntimo, y que la fortaleza puede encontrarse en los lugares más insospechados. Esta serie nos enseña que en ocasiones, el bisturí puede ser una herramienta para cortar con el pasado, no solo con la enfermedad física, sino también con las relaciones tóxicas y las mentiras que nos atan al sufrimiento. Por otra parte, la serie generó un gran debate sobre la moralidad y la infidelidad, haciendo que muchos espectadores se identificaran con el sufrimiento de Asia y cuestionaran las decisiones de los personajes, generando conversaciones y reflexiones sobre los límites de la confianza y el daño que puede causar el engaño. Ahora vamos con una serie que, aunque no tiene como escenario principal un hospital, nos ofrece un ejemplo interesante de cómo las citas médicas pueden esconder secretos y misterios. Esta es Yark, o Secretos de Familia, como la conocemos en Latinoamérica, una serie que ha conquistado al público gracias a su trama intrigante, sus personajes complejos y sus giros inesperados.
Esta serie, de género drama judicial y suspense, nos muestra cómo la vida de un fiscal, Ilgaz Kaya, interpretado por el talentoso Kaan Urgankolu, un actor que destaca por su capacidad para transmitir la seriedad y la rectitud de su personaje, y una abogada, Ceylin Erguvan, interpretada por la gran Pınar Deniz, una actriz que conmueve con su expresividad y su fuerza, se entrelazan tras un asesinato que sacude los cimientos de sus vidas y los obliga a trabajar juntos para descubrir la verdad. En esta serie, las citas médicas no son el eje central de la trama, pero tienen un papel crucial en la evolución de uno de los personajes principales y en el desarrollo del misterio central de la serie. Nos referimos a la hermana de Ceylin, Inci Erguvan, quien desaparece misteriosamente, y su última aparición es en un centro de rehabilitación, un lugar que, se supone, debería ser un espacio seguro para su recuperación, pero que termina convirtiéndose en el escenario de un misterio aún mayor. Inci tenía problemas psicológicos, por lo que había estado asistiendo a citas médicas con un psiquiatra, pero estas citas ocultan mucho más de lo que se ve a simple vista, no son simplemente un espacio para tratar sus problemas, sino que se convierten en parte de una trama perversa que la lleva a su desaparición. Se descubre que su psiquiatra, quien se supone que es una figura de confianza y autoridad, era un personaje siniestro involucrado en la trama del crimen principal, un hombre que, en lugar de ayudar a sus pacientes, se aprovechaba de su vulnerabilidad para sus propios fines oscuros. Las citas que ella tenía no eran solo para mejorar su salud mental, sino que también eran parte de un plan perverso que la llevó a su desaparición, mostrando cómo el abuso de poder y la falta de ética pueden tener consecuencias devastadoras. La serie nos muestra cómo la confianza en un profesional de la salud puede ser traicionada de la manera más cruel, y cómo algunos buscan esconder sus crímenes detrás de una fachada de profesionalismo, utilizando su posición de autoridad para manipular y explotar a los demás. La institución médica, que se supone que es un lugar de sanación y protección, se convierte en un escenario de corrupción y maldad. En Yark, las citas médicas no son simplemente una consulta rutinaria, sino una pieza más del rompecabezas de un crimen misterioso, una pista que Ilgaz y Ceylin deben seguir para descubrir la verdad sobre la desaparición de Inci y desenmascarar a los culpables. En este caso, los hospitales y centros de rehabilitación se convierten en lugares donde se esconden secretos y mentiras, donde la confianza se traiciona y donde el mal se disfraza de bondad. La serie destaca cómo las apariencias pueden engañar, y cómo las personas en posiciones de poder pueden abusar de su confianza, utilizando su autoridad para manipular a los demás y ocultar sus verdaderas intenciones. Además, la serie tiene la particularidad de que los actores logran transmitir la desesperación y la angustia que viven sus personajes, haciendo que el espectador sienta empatía por su sufrimiento y se involucre en su lucha por la justicia. La interpretación de Pınar Deniz como Ceylin es sublime, transmitiendo a la perfección la fuerza, la determinación y el dolor de su personaje, y Kaan Urgankolu muestra una vez más por qué es considerado uno de los mejores actores de Turquía, demostrando su versatilidad y su capacidad para dar vida a personajes complejos y profundos. Los giros inesperados de la trama, las revelaciones impactantes y los momentos de tensión son la razón por la que muchos siguen esta serie y esperan ansiosamente nuevos capítulos, convirtiéndola en un verdadero fenómeno televisivo. Es una serie que te atrapa desde el principio y que te mantiene al borde del asiento en cada episodio, obligándote a cuestionar tus propias creencias y a reflexionar sobre la naturaleza humana. Los casos que investigan Ilgaz y Ceylin son muy variados, y tienen una gran complejidad psicológica y social, explorando temas como la justicia, la corrupción, el abuso de poder, la lealtad y la venganza, convirtiendo cada episodio en una experiencia intensa y conmovedora. En estas tres series hemos visto cómo las citas médicas pueden convertirse en un punto de inflexión en las vidas de los personajes, ya sea por razones de salud, por la búsqueda de la verdad o por un crimen misterioso. En Senkalkapm, el hospital se convierte en el lugar donde se pone a prueba el amor de Eda y Serkan y donde aprenden a enfrentar la adversidad juntos. En Sadakatsiz, es el escenario de la venganza de Asia, donde ella utiliza su inteligencia y su determinación para desenmascarar la infidelidad de su marido, y en Yark, es el lugar donde un misterio se hace aún más grande y complejo, donde la confianza se traiciona y donde la búsqueda de la verdad se convierte en una lucha contra el tiempo. En definitiva, estas series nos muestran cómo los hospitales y las citas médicas son escenarios muy versátiles que pueden servir para desarrollar todo tipo de historias, desde las más románticas hasta las más oscuras, desde las más emotivas hasta las más intrigantes. Y al final, cada una de ellas termina dejando una reflexión para quienes las ven, invitándonos a cuestionar nuestras propias creencias y a reflexionar sobre la naturaleza humana. Hemos llegado al final de este recorrido por las series turcas que nos han enseñado que las citas médicas pueden ser mucho más que una simple consulta médica.
Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes, sumergiéndonos juntos en estas historias fascinantes y descubriendo los secretos que se esconden tras las paredes de los hospitales. Hemos visto cómo estos momentos, que en principio deberían ser sobre salud, se convierten en revelaciones de amor, venganza y misterio, demostrando la capacidad de las series turcas para explorar las complejidades de la condición humana con maestría y sensibilidad. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el apasionante mundo de las telenovelas turcas, un universo lleno de drama, romance, intriga y emociones intensas. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos que también son fanáticos de las series turcas, y dejar un comentario con sus opiniones sobre estas series. ¿Qué otra serie turca creen que tiene citas médicas relevantes en su trama? Me encantaría leerlos. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones por el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima, amantes de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo.